¿Lo tienen? Juan dice, comienza así su evangelio. En el principio era el verbo, se refiere a Jesús, y el verbo era con Dios, existía, estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea, como que estaba con Dios y al mismo tiempo el verbo es Dios. El verbo, existía ya siempre en el principio con Dios. Y luego dice el versículo 14, y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Bueno, hoy celebramos Navidad, el nacimiento de Jesús, y para entender el significado completo de la Navidad, lo mejor que podemos hacer es ir al primer libro de la Biblia, que es el Génesis, el comienzo, el principio de todo. Esto es lo que hacían los apóstoles. Para los apóstoles, la Navidad no era un evento aislado, algo que pasó en el tiempo, así nomás como, bueno, nació el Hijo de Dios. La Navidad era algo sumamente esperado por el pueblo judío en esa época. Era extremadamente deseado. Las mujeres deseaban, el sueño de las mujeres judías era ser la madre del Mesías. Ese era el sueño. Entonces uno quedaba embarazada y será el Mesías y se peleaban, no, que el mío sí, mi panza es más grande, lo que sea. Querían ser la mamá del Mesías y al mismo tiempo el padre quería que naciera el hijo aquí en la tierra. Por eso Dios, el Padre, en su soberanía, en ese conocimiento, poder y autoridad que tiene, fue orquestando todos los tiempos. Una de las cosas más emocionantes de estudiar historia es ver cómo todo fue encajando para el nacimiento de Jesús. El Padre preparó todos los tiempos para el nacimiento de Jesús. El mundo fue preparado para el nacimiento de Jesús. Así que el pueblo de Israel quería que Jesús naciera, que Mesías naciera, no sabía que se llamaba Jesús todavía. El padre anhelaba que su hijo naciera acá en la tierra. Entonces la pregunta es, ¿por qué este acontecimiento que nosotros llamamos Navidad es tan importante para Dios? La respuesta, como nos dije, comienza en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. ¿Lo tienen ahí? Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Luz por acá, tinieblas por acá. No se juntan. Los autores del Nuevo Testamento, que eran judíos, hebreos, ellos leían Génesis no solo como un relato de la creación, sino como un anuncio tipológico de la obra futura de Dios en Jesús. ¿Qué quiero decir? Que los autores, al leer Génesis, veían que Dios estaba mostrando, como si fuera una profecía, lo que iba a ser su Mesías, su Salvador. Eso es lo que veían ellos al leer Génesis. Para eso, prestemos atención a este relato de Génesis. ¿Qué vimos? En el principio de la creación. Principio, eso es crucial. En el principio está la creación. Luego tenemos desorden, vacío, tinieblas y el abismo, un mar descontrolado. ¿Sí? Está en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada, vacía, oscura, ¿no? De aquí sacamos una verdad tremendamente importante al leer el siguiente pasaje, ¿no? Creación, vacío, oscuro, caos, sin sentido absoluto, y luego Dios interviene y dice, sea la luz. Creación, oscuridad, Dios habla, luz, y la luz era buena y la separa de las tinieblas. Podemos sacar una verdad súper obvia de acá, pero muy importante de mencionar. Donde gobiernan las tinieblas, no hay luz. ¿Están de acuerdo? Donde hay oscuridad es porque no se necesita ser un físico cuántico, ¿verdad? O sea, y donde enciendo la luz, no hay tinieblas. Todos, ¿me entienden? Ahora, para nosotros, con nuestra forma de comprender lo que nos rodea es algo lógico y no tiene ningún significado práctico o moral este relato, ¿sí? No tiene ningún, es la historia de la creación, ¿no? Pero los autores bíblicos no lo veían así a este relato. Los hebreos tenían una forma muy hermosa de contar su historia, de narrar la historia. Ellos
no te daban el significado completo de la palabra al principio, sino que a medida que iba avanzando su historia y su relato, ellos te invitaban a que prestes atención para ir descubriendo qué significaba tinieblas y qué significaba luz. Uno va leyendo toda la Biblia y va descubriendo, ok, la tinieblas implica esto, tener luz implica lo otro. A medida que iba avanzando la narración, se podía comprender el significado completo de lo que querían decir. Es buenísimo. A nosotros, ahora acostumbrados al chat GPT, queremos la definición así, pero para ellos no, era muy poético, entonces uno tenía que involucrarse en el texto y poder leer. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el verbo, ¿vieron que dice en el principio era el verbo? Juan ni menciona que ese verbo era Jesús. Para nosotros ya lo sabemos, pero el que lo leía por primera vez el Evangelio no tenía idea de quién era Jesús. Te invitaba a leer toda la carta y al final te dice, este es Jesús, y por eso escribí la carta. Te invita a leer toda la carta para que comprendas quién es este Dios. Entonces, con todo el relato de Génesis, cuando uno lee todo el relato de Génesis y luego de la Biblia, el autor nos está diciendo algo muy claro en estos primeros versículos. Toda vida, toda existencia que esté fuera de la palabra de Dios y que esté fuera de la voluntad de Dios es una vida en oscuridad, vacía, caótica y sin sentido. ¿Vieron? Creación, oscuridad. Y luego Dios dice y hay luz. Y ellos lo veían así. Toda persona que esté fuera de la palabra de Dios, su vida es un caos, es un sin sentido, es un vacío absoluto y está en oscuridad. Cree que sabe, pero no tiene idea. Siempre se los digo, yo les preguntaba a mis compañeros en el trabajo, ¿y cómo estás? ¿No? No por el saludo típico, sino quería saber qué había en su corazón. Y ellos me decían, bien, hay que seguir. Y yo les decía, ¿a dónde hay que seguir? ¿Qué es seguir? ¿No tiene ningún propósito tu vida que esperar a que llegue el viernes y que el domingo no llegue rápido? Y ellos, y ellos se mostraban felices pero yo puedo decir con toda seguridad, no porque soy alguien especial, sino porque la Biblia lo enseña, toda vida fuera de la palabra de Dios, fuera de la voluntad de Dios, es una vida en caos. Solo cuando Dios interviene y la persona se sujeta a la palabra de Dios es cuando esa persona encuentra luz, encuentra propósito, plenitud, bendición. Así que podemos decir que las tinieblas, bíblicamente, uno de los significados de las tinieblas es el estilo de vida fuera de la palabra y de la voluntad de Dios. ¿Me explico? Eso es vivir en tinieblas. Es el estilo de vida fuera de la voluntad de Dios. No necesariamente tienes que ser un ateo que ataca al Señor o un dictador que odia el cristianismo. Simplemente tienes que vivir como tú quieras. Ya está. Eso es la vida fuera de la voluntad de Dios. Vivir según tus parámetros, tu cosmovisión de las cosas, como tú lo piensas, como tú lo ves, como tú lo interpretas. Eso es vivir en rebelión. Todo aquel que vive así, aunque a algunos de aquí que no los conozco, está en oscuridad. ¿Cuál es el contraste entre esa vida caótica? Dios dijo, sea la luz. Y ahí viene la plenitud. Antes de la palabra de Dios, lo vuelvo a repetir, caos, desorden y sin sentido, Dios interviene en la vida y hay luz, bendición y plenitud. Si siguen leyendo el relato de Génesis, Él crea al hombre, lo cual nos da significado y propósito. ¿Sí? No eres un animal que evolucionó con el tiempo, no eres un animal, sino que eres alguien pensado desde la eternidad, amado, pensado profundamente y diseñado así tal cual eres. No sé si alguien se mira al espejo y dice, ay, qué fea que soy, no me gusta, necesitas luz, estás en oscuridad. Necesitas entender que fuiste amado. Dios crea al hombre y luego Dios le dice lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Leemos entonces que en el capítulo 3 de Génesis el hombre se revela a Dios, se sale de su voluntad y en consecuencia, si yo me salgo de la voluntad de Dios, que era la luz, ¿cuál era la otra existencia? Tinieblas, caos, oscuridad, muerte. En consecuencia, toda la tierra volvió en un sentido espiritual y moral, volvió a la oscuridad. Por eso lean rápidamente luego Génesis ahí, muestra la vida en tinieblas, inmediatamente los capítulos que siguen.
El matrimonio de Adán y Eva entra en crisis, se llenan de rencor y empiezan a acusarse. Ella, él, la serpiente, o sea, no me debía haber casado con vos. Odio el matrimonio. El matrimonio es lo peor que le puede pasar a una persona. Se llenan de bronca, se llenan de rencor, ya no pueden confiar. Dice la Biblia, de una forma que significa más que lo que la cultura le da, que ellos estaban desnudos y no tenían vergüenza. Pero una vez que se comienzan a lastimar, yo ya no me puedo abrir ante esta persona. Y comienza toda la distancia y la bronca y lo que conocemos como el matrimonio normal, ¿no? Dos personas que viven juntas porque no se pueden separar porque es caro el alquiler. Eso experimentaron ahí, apenas experimentaron eso, problemas matrimoniales. Luego, la familia entra en crisis. En el capítulo 4 ya vemos celos, envidias, enojo y asesinato. Caín se levanta contra su hermano Abel y lo mata. No porque Abel le haya hecho algo malo, sino porque Abel adoraba a Dios y él no. Y como Dios le agradó la vida de Abel, pues prefiero matarte. Se destruye el matrimonio, se destruye la familia, que es lo que vemos ahora. Si bien yo sé que si les pregunto a ustedes cómo están, ¿qué van a contestar? Bien, bien. Capaz que se quisieron cortar la vena antes de venir al bautismo, pero están bien. Tienen que mostrar que están bien. El Señor ve eso y dice, estás en tinieblas, necesitas vida. Caín mata a Abel. Y cuando ustedes sigan leyendo en Génesis, cuando llega al capítulo 6 capítulos desde la creación, la depravación moral, espiritual, porque había cosas con demonios y de todo, y la depravación ética era tan desastrosa que literalmente dice la Biblia, Dios se arrepiente de haber creado al hombre. De la vida de luz en bendición, 6 capítulos después, el caos era absoluto, moral, ético y espiritual. ¿Qué nos dice el autor de Hebreos con todo este relato? Esa es la vida fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios hay oscuridad. La rebelión a Dios trajo y trae la muerte y el dolor al mundo. Si alguna vez le preguntaron o se preguntaron por qué hay tanta maldad y sufrimiento en el mundo, la respuesta es tú y yo. Nos hemos rebelado. Y la rebelión trae consecuencias. Dios no creó este mundo así. Fue la rebelión, el decidirnos salirnos de la luz, lo que trajo la oscuridad. Me acuerdo una vez que estaba evangelizando a un ateo y al lado estaba sentadito aquí en la peatonal un hombre mayor y me gritaba, ¿y por qué hay tanta maldad? ¿Y por qué hay tanta maldad? Yo le quería decir, pero la Biblia dice, no, y me pegaba en la Biblia así. Era un hombre mayor, ¿no? O sea, calculo que se portan así los mayores, ¿verdad? No, bien. Espero que no. No, entonces en un momento le digo, hay tanto caos por su culpa. Y ahí el hombrecito y ahí se quedó así como, ¿cómo? ¿Por qué? Y porque usted es rebelde a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo, cuál es tu voluntad para mi vida? Obviamente se molestó más decirle a alguien rebelde si yo soy bueno. Por nuestra culpa está todo el caos, todo lo que ustedes ven en sus barrios, en sus familias, todo lo que ocultan y que muestran cuando nadie los ve, es consecuencia de la rebelión. No solamente el caos es consecuencia de la rebelión, sino todo lo que este mundo llama diversión y felicidad. Porque si no, nos suicidaríamos a los 5 años o a los 8 años, como ya está ocurriendo. Entonces hay que darle sentido a la vida. Entonces, bueno, de trabajo y tengo otro trabajo. Y cuando crezca me voy a Suecia, porque ahí se vive bien. Porque en Suecia no llegó el pecado, parece, ¿no? Entonces, en Suecia se vive bien. Y cuando estoy en Suecia, ay, cómo extraño el asado de Argentina. Y me vuelvo a la Argentina. Y cuando, ¿no? Y sale ustedes lo ven, o sea, y sale el iPhone 17 Pro Max. ¡Ay, lo quiero! Y venden el riñón y se compran el iPhone. A las 2 semanas sale el iPhone 17 Pro Max 2. ¡Ay, no es nada! O sea, le pusieron la manzanita más grande y ¡oh! Es renuevo. ¿Por qué? Porque el hombre sigue persiguiendo algo que le dé sentido a su vida, constantemente. Entonces hoy me caso y me aburrió mi esposa, entonces me gusta aquella y me aburrió aquella, entonces me gusta el fútbol, o me sumerjo en el alcohol o voy en la droga. Tengo que darle algo de sentido. O simplemente mi comodidad es tener un televisor de 25.000 pulgadas, no sé para qué,
en el comedor de mi casa y estar tranquilo cuando llegue del trabajo. El hombre constantemente busca esa paz y esa plenitud que perdió, pero el problema está en que no quiere abandonar la rebelión. El hombre sin Dios cree que sabe, cree que puede cambiar su situación. ¿Por qué estamos como estamos y este mundo está como está? Salió la noticia hace poquito, Argentina está en uno, no sé si en el top 10, creo que en el top 10 o el top 20 mundial de suicidios. ¿Qué tal? Es horrible la vida acá. Pero, y aquí viene la Navidad, Dios decide intervenir y promete volver a bendecir toda la tierra. Eso está en Génesis 12, capítulo 12, versículo 3. E iba a bendecir toda la tierra por medio de un hombre. Ese hombre, decían los profetas, iba a acabar con la oscuridad. Ahora ya saben todo lo que significa oscuridad. E iba a volver a traer la luz aquí a la tierra. Con este hombre iba a comenzar una nueva creación. Así lo veían los profetas. Por eso el último profeta que tienen en el Antiguo Testamento, Malaquías, dice en Malaquías 4:2, nacerá el sol de justicia. No es como que el sol de la mañana rompe las tinieblas de la noche, ¿no? Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y obviamente nosotros no entendemos un pomo esto y saldréis y saltaréis como becerros de la manada porque no estamos en esa cultura, pero significa vamos a estar muy felices. Muy, 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 muy felices. ¿Sí? Cuando salga el sol de justicia y se acaben las tinieblas, vamos a estar muy, muy felices. Así que los profetas anunciaban un nuevo amanecer. Va a volver la luz. La luz va a volver. Esperen. Dios iba a intervenir otra vez en la oscuridad para traer luz al mundo. El tema es que desde esta profecía hasta el nacimiento de Jesús pasan 400 años. Y luego de 400 años se rompe el silencio y Juan escribe, en el principio era el verbo. Presten atención, ¿qué había en Génesis? Principio. Y Juan dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Creación. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es muy linda la narrativa hebrea, ¿no? O sea, todas las cosas por Él han sido hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Para que le quede bien claro que nada de lo que... Todo fue creado por medio de Él. Y miren lo que sigue. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es como en Génesis otra vez. La luz, ¿y qué aparece ahora? En las tinieblas resplandece. No es como que y dijo Dios sea la luz y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está súper claro lo que está haciendo Juan. No sé si lo pueden ver. Tenemos principio, tenemos a Dios, tenemos creación, tenemos luz y oscuridad. Es la nueva creación. Aquí es el significado, podemos ver el significado completo de tener luz. El significado completo de estar en oscuridad es rebelión a Dios. El significado de tener luz es tener vida bajo la autoridad de Dios. Los judíos suelen poner frases en sus escritos, así como links, ¿vieron? No sé, ustedes están leyendo una página y hay una palabrita pintada en azul. Entonces le hacen clic y los manda a otra página, ¿no? Los judíos solían escribir pequeños links para llevarnos a otros escritos y poder entender lo que estaban diciendo acá. ¿Qué dice Juan? En el principio, todo judío al leer eso, ¿a dónde se va? Génesis. En el principio. Un link a Génesis. En el principio. Y Juan le está diciendo, Dios cumplió su promesa, yo presencié el comienzo de la nueva creación, las profecías se cumplieron, el sol comenzó a salir. Ya llegó la luz. Así que para responder la pregunta del principio, ¿por qué es importante la Navidad? Primero, porque en la Navidad, por el nacimiento de Jesús, celebramos el comienzo de la nueva creación, bajo la autoridad de Dios. Y tal como lo dice Génesis, Dios ataca las tinieblas. Mira lo que dice Juan, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y tal como en Génesis, Dios ataca las tinieblas con su palabra.
Solamente que Juan aquí dice que la palabra de Dios en la nueva creación se hizo carne, se hizo hombre. El verbo era Dios y estaba con Dios, y aquel verbo se hizo. Verbo es una palabra griega que significa palabra, ¿sí? Dios habló por su Hijo. Su palabra vino a la tierra. Por eso Jesús podía decir: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El que no me sigue tiene una vida completamente caótica, gobernado no por mí. Entonces, ¿por qué es importante la Navidad? Segunda razón, en la Navidad celebramos el nacimiento de Dios en la tierra. La fe cristiana afirma con toda certeza, hermanos, que Dios fue manifestado en carne. Lo afirma con completa seguridad. Ese Dios hecho hombre es Jesús de Nazaret. Y Mateo 1:23 dice que su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Todos los que no crean que Jesús es Dios no son cristianos. Sean judíos, musulmanes, testigos de Jehová, mormones, agnósticos, ateos, lo que sea. Jesús es Dios. Ahora, me gustó eso. Le vuelvo a decir, Jesús es Dios. Yeah, buenísimo, se unieron. Yeah. No me hagan pasar vergüenza de las visitas. Después lo editas y le pones amén y todos los videos. Ahora, en Salta somos extremadamente religiosos. Casi todo el mundo no tiene problemas con el hecho de que Jesús haya venido a salvarnos. Le encanta. O sea, tenemos la procesión aquí y sacamos, ¿no?, la estatua crucificada. No tienen problemas con un Jesús que vino a salvarlos. Pero ¿saben por qué no tienen problemas con un Jesús que vino a salvarlos? Porque no se comprende qué es la salvación. Cuando escuchamos que alguien nos viene a salvar, nos imaginamos Marvel, Iron Man, Hulk, Thor. No se hagan, sí las vieron, sí. Me miran así como, no, yo no veo cosas. Sí. ¿Qué es el héroe de Marvel? El héroe de Marvel es alguien que da su vida por el mundo, generalmente por Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Todo pasa ahí. Nos imaginamos a alguien que da su vida por nosotros para que nosotros podamos seguir viviendo y podamos disfrutar y cumplir nuestros planes, nuestros proyectos y sueños. Por eso nos encanta el sacrificio de Iron Man. Porque ¿qué cambió de tu vida? ¿Qué te demandó Iron Man? ¿Verdad que Iron Man no dijo, yo doy mi vida, pero ahora ustedes obedezcan todo lo que yo dejé por escrito? Me encanta un héroe así. ¿A quién no le encanta un salvador que dé la vida por vos? Y eso se nos viene a la cabeza cuando pensamos en salvación. Entonces decimos, Jesús vino a salvarnos, ¿y qué se nos viene? Murió por mí. Y creemos que no implica nada de nuestra vida. Pero esa no es la salvación que Jesús vino a traer. Jesús no vino a esta tierra a morir y a salvarnos para que cada uno siga con su propia vida, enfocado en sus proyectos, enfocado en sus sueños. Jesús vino a acabar con las tinieblas. ¿Qué eran las tinieblas? La vida, ¿en qué? En rebelión a Dios. Él viene a acabar la rebelión. Y a eso la Biblia le llama salvación. ¿Por qué es importante la Navidad? Tercera respuesta, porque en la Navidad celebramos el fin de la rebelión y de la oscuridad. Él viene a acabar con la rebelión, para que nosotros podamos entender un poco la historia del Evangelio y la Biblia. Todo el mundo es el terreno de Dios y nosotros lo usurpamos. En Argentina se reentiende eso, ¿no? Lo usurpamos al terreno. Él es el dueño que va a venir a recuperar su terreno. Pero antes de echarnos en la cárcel y hacernos pagar lo que nos corresponde, nos ofrece el perdón por haber usurpado su terreno. Y luego, en un acto de locura incomprensible, nos dice, y te ofrezco la vida conmigo en este terreno. ¿Sí? No es que Él vino a salvarte para que sigas con tus planes, tus sueños y no me voy al infierno cuando muera. No, Él viene a acabar
con la rebelión. Por eso Juan dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no van a poder sostenerse ante el Evangelio. Tarde o temprano, todos los que están aquí van a doblar las rodillas ante el Señor. Todos. Lo puedes hacer aquí, ahora, y te bautizamos dentro de 6, 7 meses, espectacular. O lo vas a hacer cuando mueras y ya no haya tiempo para el arrepentimiento. Pero las tinieblas no van a prevalecer contra la luz. Preciosa la Navidad. ¿No quieren ustedes que se acabe el sufrimiento del mundo? Levanten la mano, no se haga, no, me encanta sufrir, ¿no? O sea, mi sueño es que me maltraten en el laburo, ¿verdad que no? Ok, aquí comenzó la solución. La luz vino al mundo, dice Juan. Si Jesús vino a salvarnos, ¿por qué lo terminaron crucificando? Porque la salvación que Jesús ofrece es el perdón de pecados solo para que aquel que abandona la rebelión. Entonces, los judíos se creían que el Mesías iba a venir a ponerlos a ellos como el rey de la tierra. Entonces viene Jesús el Mesías y les dice, ustedes son hijos del diablo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y lo quieren apedrear. Ellos entendieron muy bien. Lo quieren matar a Jesús. Y Jesús le dice, ustedes son hijos del diablo porque no quieren obedecerme. Lean todo ese relato en el Evangelio de Juan. Primero los judíos lo quieren hacer rey. O sea, estaban enloquecidos. Lo quieren hacer rey. Entonces Jesús se da vuelta y le dice, los verdaderos discípulos guardan mi palabra. Me obedecen. Y como termina ese relato, lo quieren apedrear. Nadie tiene un problema con un Jesús que viene a solucionarte la vida. Todos tienen un problema con el Jesús que dice ahora, sujétate a mí. Yo soy rey. Cuando le decimos Señor, no es un título de respeto como Señor Omar. Señor era la palabra griega de emperador. ¿Sí? Entonces cuando decimos Jesús es el Señor, Él es el dueño absoluto de mi vida. ¿Lo reconozco o no? Yo. Así que en Navidad, Jesús demanda la rendición completa de nuestras vidas a sus órdenes y a su voluntad. Y eso es tener vida plena. Eso es precioso. ¿Sí? Si hay alguien aquí que dice, no, que yo quiero vivir la vida y que no voy a una iglesia o vengo, pero no me gusta, yo no me comprometo mucho, lo que sea, está bien, no te engañes, estás en la oscuridad, disfruta el mundo el tiempo que te quede. ¿Cuánto será? ¿20 años, 15 años, 1 hora? Si pasa alguien borracho y te atropella por la San Martín. El cristiano vive para algo eterno. Vivimos para el Señor. La Navidad, hermanos, es el momento ideal para que cada uno de los que esté aquí rinda su vida al Rey Jesús. Abandona la rebelión y Dios interviene y se va el caos y se va el sinsentido absoluto. Cada uno de los que está aquí fue creado para Dios. Si ustedes ponen otra cosa en el corazón, los va a dejar completamente vacíos y ya lo está haciendo y lo va a hacer. No importa si la depre le agarra a los 15, a los 12 o a los 90. Va a llegar. Porque nada en este mundo fue creado para llenarte. Tú fuiste para Dios, creado para Dios. Por eso, Juan 1:12 dice a todos los que le recibieron, ¿qué es recibir a Jesús? Creer en Él, serle fiel a Él, les dio la autoridad de la adopción de hijos. Ahora, ¡pum!, son mis hijos. Como bien leímos hace un momento, las tinieblas no van a poder detener la victoria del Señor. Es cuestión de tiempo. El Señor va a volver. Se va a acabar toda rebelión. Jesús va a regresar una segunda vez y ahí, como dijo Malaquías, el sol de justicia va a brillar con todo su esplendor. No más oscuridad, no más caos, no más rebelión. ¿Quieren disfrutar eso? ¿Quién quiere disfrutar eso? Rinde tu vida. Abandona la rebelión. Deja de vivir como si supieras vivir. Muere. Haz un ejercicio lógico. Mira la vida de todos aquellos que no siguen a Jesús. ¿Vayan a una iglesia o no vayan a una iglesia?
El que no obedece a Jesús tiene como resultado la muerte. Miren su familia, sus hijos, Miren, hace rato leí la profecía del profeta Malaquías, ¿recuerdan? Malaquías 4, pero no le leí toda la profecía, porque tiene dos partes en la profecía. La profecía tiene el título, si tienen en su Biblia, el advenimiento de Jehová, o sea, el día que vuelva Jehová a la tierra, ¿no? Que venga Jehová a la tierra. Y Malaquías dice algo así, Malaquías 1, 4:1 dice, he aquí, viene el día ardiente como un horno, como coinonía, ¿no? Como ahí esta mañana. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, un yuyito así que se prende, se consume. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿A quiénes? El soberbio, al que se revela a Dios, al que dice no necesito a Dios, yo sé cómo salir de esta, al que llena bueno, ya nadie usa Facebook, espero que nadie usa Facebook, pero al que llena sus estados de que año nuevo, vida nueva, salud, dinero, prosperidad, de cosas vacías y sin sentido. A todos esos que viven esperando sin fundamento alguno que la cosa cambie, cuando venga el Señor, ese día será como un horno y los va a arrasar. Pero a los que teméis mi nombre, a los que se humillaron a Jesús, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y seréis felices y saltaréis. Nadie de lo que está aquí puede vencer el caos de este mundo a no ser que renuncie a su vida, pida perdón y se entregue a Jesús. Por eso celebramos Navidad con todas nuestras fuerzas. Dios no se olvidó de nosotros. Dios no se olvidó de mí. Nos amó en nuestra rebelión y en su amor nos vino a rescatar para librarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz. Por eso hoy cantábamos alabanzas al Rey. El Jesús de la Biblia no es el Jesús del Chavo. ¿Se acuerdan? Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Es el Rey. Él no viene como vas a buscar amiguitos y vas a... Él dice, dobla tus rodillas, abandona la rebelión, voy a perdonar todos tus pecados voy a perdonar y te voy a dar vida nueva, nueva creación. Navidad. Precioso. Amén.